Samuel, tratando de resolver todos los temas técnicos, así que gracias a Dios por tu vida, por tu dedicación. Y bueno, queremos poder disfrutar de este tiempo juntos. Y bueno, ustedes me pueden ver, yo no puedo decir lo mismo, pero qué bueno saber que están ahí, escuchando. Y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos esté ayudando en esta mañana, que sea Él a través de su Espíritu que nos pueda estar hablando. Así que vamos a pedírselo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que podemos compartir. Gracias por este medio que nos da en este tiempo distinto que estamos viviendo. Y queremos, Señor, pedirte con humildad, Señor, que sea tu Espíritu el que nos hable, el que nos guíe, Señor, el que muestre a través de tu palabra lo que nos quieras decir, que abras nuestros ojos espirituales para poder ver tu belleza, tu persona, lo sorprendente que sos, poder maravillarnos por tu persona, con tu plan, Señor, con este plan de salvación, Señor, que enseñaste para llegar a nosotros. Señor, gracias por este tiempo y confiamos en tu intervención en este estudio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y quiero compartir con ustedes, estamos continuando con el estudio de la carta a los Gálatas y la porción que nos toca poder estar viendo en esta mañana se encuentra en el capítulo 4 de Gálatas a partir del versículo 21. Vamos a leerlo, esta porción, y después vamos a introducirnos un poco en el contexto para llegar a poder entender la palabra de hoy. Vuelvo a repetir, Gálatas 4, versículo 21, dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hasta acá vamos a leer, no sé si el tiempo nos va a dar para seguir el pasaje de hoy, es hasta el versículo 15 del capítulo 5, pero voy a tratar en los minutos que tenemos de poder aclarar un poco esta historia que parece difícil. Pablo es un poco difícil de entender. Así que quiero rápidamente abrir un poco una pantalla del contexto para poder comprender, y de todo lo que se vino hablando, un pequeño resumen. Pablo les escribe a los hermanos de Galacia, esta iglesia que estaba en esa ciudad, que él mismo había fundado en uno de sus viajes misioneros. Les escribe porque estaban enfrentando un problema serio, un problema que surgía del mismo interior de la iglesia, no era algo que venía del exterior, sino que estaba produciéndose dentro
de la propia iglesia. Y este tipo de problemas son los más peligrosos, porque suelen ser sutiles, ¿no? Pero viendo un poco el contexto en que se escribió la carta y el tiempo histórico que estaba viviendo la iglesia de Cristo, nos ayuda a entender un poco lo que estaba sucediendo. La iglesia comienza en Jerusalén, la iglesia universal, ¿no? La iglesia de Cristo. Y los primeros miembros de esta iglesia fueron judíos. Y a medida que el evangelio fue extendiéndose hacia los distintos territorios, partiendo desde Jerusalén, un número cada vez mayor de gentiles fue agregándose a la iglesia. Para los que son más nuevos, que están acompañándonos hace poco tiempo, los judíos veían dos clases de personas, o era judío o no era judío, o sea, era gentil. Y si bien el pueblo de Israel fue apartado por Dios y recibió leyes estrictas de no contaminarse, no corromperse con las costumbres idólatras de las naciones que lo rodeaban, el pueblo de Israel había sido llamado a ser luz de las naciones, la luz de los gentiles. Sin embargo, habían, en su celo, en su orgullo nacionalista, habían llegado a despreciar a todos aquellos que no pertenecían al pueblo judío, a los gentiles. A tal punto que en la época de que Jesús estuvo acá en la tierra, esto había llegado al extremo, era no tener ningún tipo de relación, ¿no? Con los gentiles, no comían ni bebían. Recuerdan que vimos en esta carta este conflicto que Pablo tiene con Pedro por esta actitud, ¿no? de ambigüedad, de a veces compartir con los hermanos gentiles y cuando venían los judaizantes retraerse, ¿no? A tal punto llegó que cuando Pablo, él declara que había sido llamado por Dios para predicar a los gentiles, despertó tanto odio entre los judíos que procuraron en varias oportunidades matarlo. Y dentro de esta iglesia, que era una iglesia mixta, eran los comienzos de una transición, no había hermanos judíos y hermanos gentiles que convivían en la misma iglesia. Y era lógico que estos hermanos que provenían de la religión judía continuaran, no estaban en un tiempo de transición, ellos continuaban con algunas costumbres dentro de lo que era su cultura, de sus tradiciones, pero que por ahí es lógico, porque a veces cuando uno llega al Evangelio con un tiempo, trae en sí una mochila de cosas, de costumbres, y que con el tiempo nos damos cuenta que no nos sirven de nada y las vamos dejando. Esto también le pasaba a estos hermanos judíos que pertenecían a la iglesia. Pero esto, había unos falsos maestros que querían imponer a los hermanos gentiles el hecho de que cumplieran con estas ceremonias, con estas leyes que tenían que ver con la tradición judía. Como que había que hacerse judío para ser cristiano. Había que cumplir con las leyes de Moisés para realmente ser completamente aceptados por Dios. Y esta circunstancia que puede parecer remota para nosotros, como una situación que no vamos a vivir, sin embargo, lo que Pablo quiere enseñar, la verdad que Pablo quiere mostrar en esta carta es fundamental y es esencial y es la base del Evangelio. Él está queriendo mostrar la verdadera naturaleza del Evangelio y eso sí tiene que ver con todos los cristianos de todas las épocas y de nosotros ahora también. Él está definiendo lo que es la doctrina de la justificación a través de la fe.
En Gálatas 2 vimos en el versículo 16 que Pablo escribe, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por ahí un poco enredado Pablo para hablar y gira, ¿no? Sobre el mismo concepto. Pero lo que él quiere resaltar es el Evangelio de la gracia. Y pone mucha energía en poder implantar esta verdad desde el inicio, ¿no? Del desarrollo de la iglesia y poder dejar las cosas bien en claro. Pablo continuamente para esto en la carta muestra un contraste entre la ley y la gracia, entre la esclavitud y la libertad, entre creer ser aceptado por nosotros mismos, por nuestro esfuerzo, por nuestro sacrificio, por nuestra conducta, por nuestra obediencia, o entender que nada podemos hacer en nosotros para ser dignos de la salvación. No tenemos mérito alguno para ser aceptados por Dios, sino a través de Jesucristo, de sus méritos. De Él es el mérito. Y entender esto correctamente, esta verdad que está desarrollando Pablo acá, nos cambia totalmente nuestra relación con Dios. Porque no solamente cambia cómo nos acercamos, cómo nos sentimos aceptados por Él, sino que también cambia toda nuestra manera de pensar, de creer y hasta de vivir la vida cristiana. Y llegamos a este punto que leímos de la carta, en donde Pablo ya hace una síntesis, ¿no? Es como si fuera el nudo de la carta. Quiere, a través de esta historia que leímos, que por ahí cuesta entenderla, por eso quiero poner en el marco del contexto de lo que está diciendo, él sintetiza todo lo que viene hablando. Y el argumento de Pablo no es solamente que podamos entender que el Evangelio está al alcance de todo tipo de personas, que no hay acepción de personas delante de Dios. Fíjense que Dios es muy actual, Dios es Dios inclusivo. Él no deja de lado a ninguna persona que quiera que se acerque a Él a través de la fe. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre o mujer. No hay ninguna condición, sea social, sea económica, ni aún condiciones morales. Y nos acercamos a través de la fe en Jesucristo. Dios no mira nuestro prontuario. No hay ningún estado moral para poder acercarnos a Dios, cosa que estaban sutilmente metiendo estos falsos maestros, ¿no? Pero no solamente este es el argumento de Pablo, sino que él quería mostrarles que aquellos que estaban siendo orgullosamente religiosos, en realidad estaban siendo esclavos de esta misma religión. Porque la religión, ¿qué es? Todo lo que el hombre intenta hacer para llegar a Dios. Y eso te esclaviza, porque no hay nada que podamos hacer. Nunca vamos a dar la talla. Entonces, lo que Pablo le está mostrando es que este evangelio tiene que ver con Dios y no con nosotros. Y fíjense que en el versículo 21, Pablo está mostrando a quién se está dirigiendo. Pablo no va a perder su tiempo en tratar de cambiarles la mentalidad a estos falsos maestros que había en la iglesia, sino que directamente apunta a estos hermanos gentiles que habían recibido el Evangelio de gracia a través de Pablo y que ahora querían volver a los rudimentos anteriores, a esta esclavitud que antes estaban, y que volvían a querer hacer algo para acercarse a Dios. Fíjense que él dice, díganme ustedes los que quieren estar bajo la ley. Fíjense que él no dice
quienes quieren obedecer la ley, sino aquellos que quieren estar bajo la ley. Y eso es una diferencia, porque estar bajo la ley es confiar en la ley para ser aceptados por Dios. Ellos querían obedecer la ley. Querían estar bajo la ley, confiar en esa ley como un medio de aceptación. Y Pablo le formula una pregunta. Pablo siempre es tan estratégico, ¿no?, para hablar, y va al punto, ¿no? Y le dice, bueno, si ustedes quieren estar bajo la ley, fíjense lo que la ley dice. Y para los que nos siguen hace poco tiempo, cuando uno habla de la ley, frecuentemente esta palabra se usa para referirse a todo el Antiguo Testamento en su conjunto, ¿no?, que es el registro de toda la voluntad de Dios. Pero más específicamente, estos falsos maestros llevaban a estos gentiles cristianos a profundizar sobre los 5 primeros libros de la Biblia, lo que llamamos el Pentateuco. Y de ahí está la historia de Abraham, que es el padre de Israel, y de Moisés, quien recibió la ley de parte de Dios. Y estos falsos maestros lo que decían es que para ser verdaderamente hijos de Abraham, que es el padre de la fe, debían obedecer toda la ley de Moisés. Y Pablo encuentra esta historia, que es un hecho verídico, un relato histórico de Abraham, de Sara y de Agar. Él toma esta historia para poder mostrar esta verdad. O sea, ve que esto es un buen ejemplo para mostrar esta verdad, mostrar este contraste que Pablo quiere hacer entre la gracia y las obras. Y toma esta historia, ¿no? Y toma la historia de Abraham, de Sara y de Agar. Abraham tuvo 2 hijos con 2 mujeres diferentes, en circunstancias diferentes. Y esto es importante para poder entender el argumento de Pablo, lo que él quiere enseñar. Abraham había recibido una promesa de parte de Dios, que iba a tener un heredero. Abraham era anciano ya y su mujer era estéril. Pasaron 10 años de la promesa y no había pasado nada, el hijo no venía. Entonces Sara sugiere a Abraham tener un hijo a través de su sierva, a través de su esclava, Agar. Esta era una situación, a nosotros nos parece muy extraña, pero en la cultura de aquella época era legal que se pudiera tener un hijo a través de una sierva. Nunca fue la voluntad de Dios, era parte de la cultura. Por eso a nosotros nos parece extraño, pero ellos siguieron lo que en ese tiempo se acostumbraba a hacer. No era la voluntad de Dios. Agar concibió y tuvo un hijo. No sé si se podrá ver, tuvimos algunos problemas técnicos, un PowerPoint que había preparado para que podamos entender esta figura que Pablo quiere mostrar a través de esta historia. Esperemos poder, si no, vamos a tener que usar la imaginación. Agar, que era la esclava, tuvo un hijo que se llamó Ismael. Es decir, que Ismael era el hijo de la esclava. 14 años después, Sara concibió, cuando Abraham tenía 100 años. Y tuvo un hijo, Isaac. Isaac es el hijo de la libre. Ahora, dice el versículo 23, que Ismael, o sea que Agar, el hijo que tuvo Agar, que es Ismael, nació según la carne. Es decir, que nació según el esfuerzo humano, según lo que el hombre pudo hacer. Cuando Abraham decide tener un hijo a través de su sierva Agar, que era la esclava de la familia, junto con otras, decide intervenir, decide hacer la voluntad de Dios, pero a través
de su propio esfuerzo. O sea, que él tuvo fe en él mismo. Cumplió la voluntad según lo que él podía llegar a hacer. Sin embargo, Pablo dice que el hijo de Sara, Isaac, el hijo de la libre, nació según la promesa, según lo que Dios puede hacer. Y es a veces increíble pensar por qué Dios tardó tanto en cumplir con la promesa. Es que no quería que quedaran dudas de que no había forma humana de poder lograrlo. No, era humanamente imposible que un hombre de 100 años y una mujer estéril pudieran tener un hijo. Solo era en forma sobrenatural. La promesa iba a ser cumplida de acuerdo a la voluntad de Dios y según lo que Dios podía hacer. Y esta historia nos muestra, esta historia de Abraham, de Agar y Sara nos muestra lo que es el fracaso del hombre, ¿no? La imperfección del hombre. Lo muestra a través de todo el Antiguo Testamento. El hombre no puede por sí mismo llegar a la salvación. Dios le promete a Abraham que iba a tener un hijo, que iba a ser a través de Sara, y que ese hijo iba a ser el que trajera el linaje de aquel que iba a ser el Salvador del mundo. Pero no dependía del hombre, dependía enteramente de Dios. Por eso Isaac representa el hijo de la promesa, de lo que Dios puede hacer, a pesar del hombre. Demuestra la fidelidad de Dios a pesar del hombre. A pesar de los intentos, de la imperfección y del fracaso del hombre, Isaac llega a hacer lo que Dios puede hacer, solamente él. Y fíjense cómo Pablo da un giro totalmente en esta historia, ¿no? Es sorprendente lo que Pablo está haciendo, queriendo mostrar esta historia, porque para aquellos religiosos judíos, orgullosamente religiosos, ellos creían y eran realmente herencia de Abraham a través del linaje de Isaac. Pero Pablo le está mostrando que esta forma de pensar, ¿no? De querer ellos por sus propios medios, cumpliendo con todas las obras que proponían alcanzar la aceptación de Dios, espiritualmente con esta idea estaban en la otra línea, estaban en el linaje de Agar. Es increíble lo que Pablo está haciendo, lo que le está demostrando. Debe haber sido un cimbronazo para ellos escuchar esto. Porque ellos que creían ser benedictas espiritualmente pertenecen al linaje de Agar, al linaje de Ismael. ¿Por qué? Porque dice Pablo que en el versículo 24 que estas dos mujeres representan los dos pactos. Agar representa el antiguo pacto, el pacto del monte Sinaí, donde se recibe la ley de Dios. En donde ese pacto decía, te voy a bendecir de acuerdo a cómo obedezcas. Era el pacto antiguo. Vimos hace poco cuando estudiamos el libro de Jueces, ¿no? Ese círculo recurrente del pueblo de Israel, demostrándonos el fracaso del hombre, justamente. La desobediencia traía consecuencias, eran cautivos, sufrían pobreza, muerte, hasta que se arrepentían y volvían a mirar a Dios, y Dios levantaba un caudillo, un juez que los liberaba y volvían, cuando estaban bien, a olvidarse de Dios, ¿no? Ese círculo que vimos cuando estudiamos en el libro de después nos está mostrando el fracaso del hombre. Y este antiguo pacto, te voy a bendecir de acuerdo a cómo obedezcas. Ahora, en el nuevo pacto que está representado por Sara, por el hijo de Sara, por Isaac, esta genealogía, es un nuevo pacto que Dios hace. Y lo está queriendo demostrar con esta historia, Pablo. Entonces, este nuevo pacto es a través de Cristo, no es a través de nada que el hombre pueda hacer. Porque es según lo que Dios puede hacer. Esta línea que
Isaac era hijo de la libre y había nacido según la promesa. Este nuevo pacto no tiene nada que ver con el hombre, lo que el hombre puede hacer, sino lo que Dios puede hacer. Es lo que quiere explicar Pablo. No, este pacto nuevo, que es a través de Cristo, es incondicional. No tiene que ver con lo que nosotros hacemos o seamos, sino que depende puramente de Dios y es a través de Cristo. Es incondicional lo que Dios hace y acepta a sus hijos. Y para que no quede en duda de cómo está llevando a esta enseñanza que tenían estos religiosos, es que para que no tengan duda dice que Agar representa a la Jerusalén actual. Sin embargo, Sara representa a la Jerusalén celestial. En el versículo 26 lo dice. Ahora, ¿qué es lo que está mostrando Pablo con esta historia? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? De aquellas personas que dependen de las obras para alcanzar la aceptación a Dios, como lo que estaban enseñando estos falsos maestros a aquellos nuevos hermanos gentiles que habían sido alcanzados por el Evangelio de gracia y que ahora estaban siendo desviados, eso produce esclavitud. Ese tipo de pensamiento termina haciendo personas esclavas. Porque no se puede vivir según ese viejo pacto. ¿Por qué no te haces esclavo? Porque vas a estar todo el tiempo buscando a ver de qué forma puedes agradar a Dios. Y Dios te está mostrando que no hay ninguna forma, que no puedes alcanzar la aceptación de Dios por nada de lo que vos puedas hacer, sino por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Él nos ve a través de Jesucristo. Y qué alivio fue escuchar esto de parte de Pablo. No solamente para aquellos cristianos, sino también para nosotros. De saber que este es el Evangelio de la gracia. ¿Qué es gracia? Es recibir algo que no merecemos. Este es el Evangelio que Pablo les había predicado desde el principio a estos hermanos, el Evangelio de la gracia. Él dice en el versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos hijos de la promesa. Y cuando nos acercamos a Dios a través de la fe en Jesucristo, Dios no busca nuestros expedientes, Él no busca nuestro prontuario, Él no investiga a ver, Él nos recibe porque nos ve a través de Cristo. Este es el Evangelio de gracia que Pablo predica y que llega hasta el día de hoy a nuestras vidas. Él nos ve a través de Cristo. Y cuando nosotros comenzamos en esta nueva vida, todas las obras que hacemos son en respuesta a este amor tan grande de Dios. Distinto a lo que estaban enseñando, ¿cierto? Pablo comienza el capítulo 5 en el versículo 1 diciendo, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La NBI, este mismo versículo dice, Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Si la salvación es por gracia de Dios, ¿por qué vivir nuestra vida cristiana tratando de impresionar a Dios con nuestra vida? Cuando nosotros comprendemos que el Evangelio, que no es solamente el momento en que comenzamos la vida cristiana, sino que es toda nuestra vida cristiana, no depende de lo que nosotros hacemos, sino de Jesucristo. Él vive en nosotros. Y lo que hagamos, lo hacemos en respuesta a este amor. Y lo que hagamos, lo hacemos en su fuerza, porque no hay nada que podamos hacer
La ley que Pablo mismo explica que esa ley fue puesta para entender que somos de nuestro fracaso, de nuestra condición, de nuestra miseria. Y que la ley solamente nos mostraba que necesitábamos un Salvador, nos mostraba a Cristo, que solo Él fue el único que pudo cumplir con la ley. Y que Él vive en nosotros y que hace posible que podamos vivir esta nueva vida. Pablo, en un versículo formidable, en el capítulo 2, dice, en el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tampoco depende de nosotros el poder vivir esta vida cristiana. Es Él en nosotros el que la puede vivir. Es lo que Pablo está queriendo explicar. Nadie es digno en sí mismo, sino que es Cristo el que nos hace dignos. Nosotros solamente llegamos a Cristo a través de la fe en Él. Y todo lo que hacemos y toda nuestra vida cristiana es una respuesta a ese amor de Dios. Y dice que nuestra vida, esta nueva vida, está como energizada, potenciada y es algo que impulsada por este amor, es descubrir este amor de Dios. Y este mismo amor que vive en nuestra vida es algo sobrenatural, es muy difícil de explicar, porque es algo que produce Dios en nosotros. Por eso tenemos la libertad de servir en amor. Ahora, ¿de qué nos libra? ¿No? Porque Pablo dice, Él nos libertó. El pastor Leite nos enseñaría que es un tiempo auristo, es decir, un pasado puntual. Fue algo que fue hecho, fue consumado. Él, en Cristo, nos libertó. ¿Pero de qué nos libertó? ¿De qué nos libra? Nos libra del temor de no saber si somos dignos, si Dios nos acepta. Nos libra de ese temor, porque no depende de nosotros, depende de Él. Nos libra de la condenación. Y esa es la misericordia de Dios, que Él nos da lo que verdaderamente merecemos. Porque merecíamos, lo pagó Cristo en la cruz. Él nos libra de la culpa de nunca llegar a dar la talla. Él nos libra de esa culpa, ¿no? Y nos da la libertad de poder servirlo en amor. Ahora lo servimos por amor, por ese amor que descubrimos en Dios. Y que Él mismo se encarga de alimentarlo en nosotros, porque es Cristo en nosotros. Tenemos la libertad para servir. En síntesis, Dios nos libra. Para que ahora